Bien, mis amados hermanos y amigos, esta mañana vamos a empezar, esta porción de la palabra del Señor he querido dividirla en dos partes. Y lo que vamos a estar estudiando durante estos dos estudios tiene que ver con un contraste. Aquí hay un contraste entre dos sabidurías. O sea, esta porción de la palabra, Dios nos plantea aquí que hay dos sabidurías. Entonces, el tema que vamos a estar mirando hoy y en una próxima oportunidad es este contraste entre estas dos sabidurías que menciona la palabra de Dios aquí. Nosotros en este mundo, hermanos, sabemos de que existen precisamente dos sabidurías. Existe la sabiduría de Dios, pero también está la sabiduría del diablo. Muchos de pronto van a abrir los ojos, ¿cómo así que la sabiduría del diablo? Mire, hay una sabiduría que es para glorificar a Dios. La otra es para servir a Satanás. Una es para el bien, la otra es para el mal. Una es para bendición y la otra es para maldición. Una es para la vida y la otra es para la muerte. Una es para libertar del pecado y la otra para maquinar, idear y hundir en el pecado y en la perdición. Y Santiago aquí nos está planteando estas dos sabidurías. Y quiero, hermanos, que hoy nos concentremos un poco a hablar de lo que es la falsa sabiduría o la mala sabiduría. Y vamos a ver tres aspectos que menciona Santiago aquí. Cuando estudiemos la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, también nos vamos a enfocar en tres aspectos que menciona el apóstol San Pablo aquí. Y antes de proseguir con los tres puntos que vamos a mirar en esta mañana con la ayuda de Dios, hay que decir algo. Hay una sabiduría, hermanos, hay una sabiduría que Dios la menciona y es la sabiduría del mundo. Cuando ustedes leen la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, repetidas veces el Señor habla allí de la sabiduría humana. También habla de la sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, ese tipo de sabiduría que es humana, podríamos mirarlo desde dos facetas. O sea, hay dos facetas desde donde uno puede mirar la sabiduría humana. La primera faceta es ¿cuál? Es la de aquellos hombres que han recibido, digamos, un talento especial y lo ponen al servicio de la humanidad. Es una sabiduría humana. Por ejemplo, un ingeniero, por ejemplo, un cirujano, que pueden adquirir mucho conocimiento y aplicarlo correctamente para bendecir a otros seres humanos, para ayudarles. Pero resulta de que existe otra sabiduría entre los hombres, donde esa sabiduría los lleva a maquinar cosas malas, o sea, a hacer cosas indebidas y cosas que van en contra de la voluntad de Dios. O sea, es un conocimiento que adquieren completamente mal aplicado. Es una sabiduría que los va a llevar a la ¿qué? A la destrucción. Porque la sabiduría como tal tiene estos dos aspectos. Una sabiduría que es humana, como lo vamos a ver aquí en Santiago, y una sabiduría que es ¿qué? Divina, que es la que viene de Dios y que es la que nosotros debemos anhelar, buscar y pedir. Porque aquí mismo en Santiago, en el capítulo 1, dice precisamente que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a quién. Pídala a Dios, el cual la dará como abundantemente. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría fue lo que pidió Salomón. ¿Y qué recibió Salomón? Sabiduría, ¿cierto? Mucho conocimiento. Saben que no solamente la Biblia contiene los escritos de algunos escritos de Salomón, quedaron muchas cosas escritas que no las tenemos nosotros. Dice que él disertó largamente sobre muchas cosas. Qué bueno haber tenido uno de los libros de Salomón, cuando él disertaba sobre las plantas, sobre los animales y sobre muchas cosas. Cuánta sabiduría le dio Dios. Pero vamos a meternos en el pasaje, mis hermanos. Vamos a mencionar tres cosas que menciona Santiago, el apóstol aquí, acerca de la falsa sabiduría, de esa sabiduría que conduce a la muerte. Y vamos a mirarlas aquí. En primer lugar, él empieza a mencionar los frutos. Ese es el primer punto que vamos a ver aquí. Los frutos que realmente son muy evidentes de esa falsa sabiduría. Mire
Ubiquémonos en el pasaje otra vez. Vamos a dejar el versículo 13 y vamos a mirar el versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces mire cómo el versículo 15 describe esta otra sabiduría como terrenal, animal y diabólica. Entonces sí es otra sabiduría. Pero concentrémonos un momentico en el versículo 14. ¿Cuáles son las evidencias que menciona Santiago de una persona que está dirigida por esa falsa sabiduría, por esa sabiduría humana falsa? Aquí hay una lista. Dice celos amargos, contención en el corazón, jactancia y mentira, especialmente refutando o tratando de refutar la verdad de Dios. Concentrémonos un poquitico en cada uno de estos. Celos amargos. Pensemos un poquito en esto. Cuando hablamos de celos amargos podemos estar hablando, hermanos, de ambiciones egoístas del corazón. Esos celos amargos son ambiciones egoístas del corazón. Es una fuerte pasión por obtener sus propios intereses mezquinos, que en muchos casos lleva a tratar a los demás de una manera que inadecuada, ¿cierto? Injusta. Y vamos a revisar algunos pasajes de la Escritura de una manera implacable. Revisemos un momentico la Escritura, San Juan capítulo 12. Vamos a ver lo que serían celos amargos. San Juan capítulo 12. Para mirar de qué está hablando aquí la Escritura. Una persona dirigida por esta falsa sabiduría tendrá el corazón lleno de celos amargos. Capítulo 12 de San Juan. Y vamos a ubicarnos en el verso 19. Dice la palabra de Dios. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿De quién estaban hablando los fariseos aquí? Estaban hablando del Señor Jesucristo, cuando Él estaba entrando en Jerusalén y veía todas esas multitudes clamando, Hosana, bendito, ¿cierto? El que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Estaban proclamando el nombre del Señor. Pero estos fariseos no estaban allí proclamando el nombre del Señor. Estos fariseos estaban llenos ¿de qué? De celos amargos. Ellos tenían una sabiduría que los estaba inclinando a esto, porque tenían conocimiento, pero el conocimiento que ellos tenían de Dios no lo tenían en el corazón para agradar a Dios. De otra manera hubieran identificado al Señor Jesucristo, como lo hizo Simeón y como lo hizo Ana, que esperaban la consolación de Israel. Pero estos hombres estaban llenos de celos amargos, y cuando vieron esta situación en la vida del Señor, lo que dijeron es, no estamos consiguiendo nada, el mundo se está yendo tras él. Pero la cosa no quedó ahí. La cosa no quedó ahí, porque los celos amargos empujan a las personas a obras impías también. El problema de los celos es que muchas veces no terminan en simplemente celos amargos, sino que eso los impulsa mucho más allá. Pasémonos a la escritura. Vámonos a Mateo un momentico. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mire el versículos 3 y 4. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo ¿para qué? Para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces mire cómo esos celos amargos que tenían en contra del Señor Jesucristo los movió a todos ellos, la élite religiosa de Israel. Increíble. El hermanito Antonio ahora nos leía el capítulo 53 de Isaías. Si los israelitas hubiesen sido juiciosos en su estudio de las Escrituras y hubiesen tenido un corazón preparado para hacer la voluntad de Dios, hubieran identificado al Señor Jesucristo como el Mesías, con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él dijo, con todo lo que Él enseñó. Lo hubiesen identificado como lo hizo San Pedro. San Pedro, el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿ustedes quién creen que soy yo?
¿Qué dijo él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo pudo reconocer. Pero esta élite religiosa, los que tenían la ley en sus manos, tenían el corazón lleno ¿de qué? De celos amargos, porque ellos querían que toda la gente estuvieran con ellos, siempre escuchándolos, siempre obedeciéndolos, siempre con ellos, manipulándolos. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo hablando la verdad de Dios, ellos se llenan de celos amargos. Estaban llenos de una sabiduría que humana, carnal, animal, satánica, egoísta. Y por eso es que cuando ven al Señor, ellos traman entonces un plan. Dice que tuvieron un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Yo me imagino cuántas cosas se dirían en ese consejo, porque dice que se reunieron y tomaron consejo. ¿Cuántos hablarían ahí? ¿Cuántos participarían y cuántos estarían maquinando la destrucción del Señor Jesucristo? ¿Cuántos planes tendrían en la cabeza? Y finalmente dice que escogieron el camino de qué, de darle un dinero a Judas y coger al Señor secretamente para llevarlo a la muerte. Entonces tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces el primer fruto que menciona Santiago de esa falsa sabiduría son los celos amargos. Que el Señor nos guarde, hermanitos, a nosotros de sentir celos, por ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, el progreso de un hermano, en cualquier campo que sea, si Dios lo está prosperando física, materialmente, más bien démosle gracias a Dios. Si espiritualmente está progresando, no sintamos celos de ese hermano. Más bien démosle gracias a Dios, que Dios quiere bendecir la iglesia, prosperando a un hermano también espiritualmente, en cualquier área de servicio. Para la gloria de Dios debe ser y no para producir celos amargos en nosotros. También Santiago va a mencionar algo, aparte de los celos. Él dice que también hay contención, dice aquí, contención en vuestro corazón. ¿Y qué es esa contención? Bueno, ¿qué es un muro de contención? Por ejemplo, en una represa, ¿qué es lo que detiene que la represa no se desborde? Es el muro, ¿cierto? O sea, hay un muro que está deteniendo de que esas aguas no se rieguen. Entonces, ¿qué sería contención en el corazón? Yo pienso, hermanos, que es orgullo. Es orgullo. Una persona guiada por la falsa sabiduría, por la sabiduría que no conduce a Dios, tiene el corazón lleno de orgullo. Un orgullo que le impide ser guiado por la palabra de Dios. Es un orgullo, mis hermanos, que retiene sus propios argumentos y no da lugar al mensaje de Dios. Cuando se tiene esa contención en el corazón, es una resistencia a la palabra de Dios, es una resistencia al mensaje de Dios, que nos impide ser guiados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque anteponemos nuestros argumentos y nuestras ideas y filosofías antes que la palabra de Dios. Y aquí tenemos que ser juiciosos, mis hermanos. Uno pensaría que esto solamente afecta al mundo. Por ejemplo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y muchos aquí lo han hecho, ustedes van a encontrar que muchas personas manejan sus propios argumentos y frente al mensaje del Evangelio le van a argumentar, se van a parar con argumentos para oponerse al mensaje del Evangelio, para no arrepentirse, para no creer en el Señor. Pero hermanitos, ¿cuántas veces nosotros también como cristianos argumentamos contra los mandamientos del Señor? ¿Acaso nosotros no conocemos la voluntad de Dios expresada en su palabra? Porque muchas veces conocemos los mandamientos de Dios, pero tenemos nuestros propios argumentos para hacerle el quite o el saque a la palabra de Dios, para no obedecerlos? Los fariseos eran expertos en esto. Que Dios nos ayude, hermanitos, a ser más juiciosos. Y cuando veamos un mandamiento de Dios, eso no es para pasarlo por alto, eso no es para, Dios no dejó sus mandamientos para que nosotros argumentáramos contra ellos, los dejó es para que los obedezcamos. Y el problema será nuestro si no lo hacemos. El problema será nuestro. Tenemos, por ejemplo, en Daniel capítulo, eh, no, en Job capítulo 9, dice la palabra de Dios, versículo 14. Job capítulo 9, versículo 4, perdón. Dice la palabra de Dios. Job capítulo 9, versículo 4. Mire lo que dice Job. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas.
¿quién se endureció contra él y le fue bien? Mire esta pregunta, mis hermanos. Dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Podríamos colocar alguna persona aquí, algún nombre de alguien que se endureció contra Dios y le fue bien. Pues hermanos, esto es contención en el corazón. Contención en el corazón es resistir la voluntad de Dios. Contención en el corazón, hermanitos, es endurecerse contra Dios y su voluntad. Y déjenme decirle que si hacemos eso con cualquiera de sus mandamientos, no nos va a ir bien. Dios lo dice. ¿Quién va a endurecer el corazón contra él y le va a ir bien? Le va a ir bien a una persona que no se arrepiente de sus pecados. ¿Qué le espera a una persona que no se arrepiente de sus pecados, que no recibe a Cristo en su corazón? ¿Qué le espera a esa persona? Bendición. Le espera la perdición. Tristemente hay que decirlo y hay que hablarlo con claridad. El evangelio no es muchas veces para sobarle la espalda a los pecadores. Es más bien para confrontar al hombre con su pecado, para que sienta su necesidad de Dios, su bancarrota espiritual. Porque de seguir en esa dureza espiritual y de llegar a morir en esa dureza espiritual, solo le espera una condenación eterna. ¿Y qué nos puede esperar a nosotros como cristianos? Si a veces endurecemos el corazón contra algún mandamiento del Señor, bendición no podemos esperar. No lo podemos hacer. Eso le pasó a Saúl y eso le pasó a muchos en la palabra de Dios. Vamos a revisar un momentico lo que pasó con Saúl. Mire, primer libro de Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. Mira lo que dice el Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿qué? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Mire las consecuencias de Saúl. Dios le dio mandamientos concretos, directos. Él sabía lo que tenía que hacer, por ejemplo, con los amalecitas. Pero él tomó otra decisión. Se fue en contravía de la voluntad de Dios. ¿Y qué recibió él? Dice que Dios lo desechó. Pudo haber reinado mucho más tiempo. Pudo haber sido que sus propios hijos se sentaran en el trono, como Jonathan, por ejemplo, que era un gran hombre de Dios. Pero esa desobediencia de Saúl, ese endurecimiento de Saúl en contra de la voluntad de Dios, lo llevó a perder las bendiciones de Dios. Y son ejemplos bíblicos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanitos, a ser más juiciosos frente a los mandamientos del Señor, no endurecer nuestro corazón, porque eso es lo que pasa en el mundo. El mundo va endureciendo su corazón contra Dios y luego la gente se pregunta, ¿y por qué estas desgracias? ¿Por qué me tiene que sobrevenir esto? ¿Por qué estas tragedias? Hermanitos, porque Dios también dice la palabra que es fuego, que también Él es fuego, Él es amor, Él es gracia, pero Él también es fuego consumidor y eso no se nos puede olvidar. No podemos plantear una cara de la moneda descuidando la otra. Por un lado, Dios es amor y desea la salvación de los hombres, pero por otro lado, Dios también es fuego consumidor. También lo es, dice la palabra. Entonces, celos amargos, contención en el corazón, pero también Santiago habla de ¿qué? Jactancia. Jactancia es otro fruto de la falsa sabiduría. Y esa jactancia es la que nos lleva a nosotros a alardear, al engreimiento. Es la que nos lleva a la vanagloria, a vanagloriarnos del conocimiento, de los logros o incluso de nosotros mismos. Cuando, ¿qué dice la Escritura? Bueno, hubo un hombre que también cometió este error de la jactancia y muchos lo han hecho y muchos lo hemos hecho. Mire un momentico Daniel. Vamos un momentico al libro de Daniel. En el libro del profeta Daniel vamos a ubicarnos por un momento en el capítulo 4. Daniel capítulo 4. Mire las palabras de este hombre, Daniel capítulo 4, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire lo que hizo Nabucodonosor. No le dio la gloria a quién, a Dios. Dios ya había revelado que él sería una cabeza de oro en esa imagen que él vio en ese sueño, pero él se llenó de soberbia. No escuchó al profeta Daniel, se ensoberbeció, se llenó de jactancia con esa sabiduría humana que él tenía. ¿No es esta la gran Babilonia? Claro, él era un gran líder, un estratega, un hombre con mucha sagacidad, con mucha capacidad, y logró grandes conquistas y llegó a ser la cabeza del mundo conocido en ese tiempo, aquí hablándolo en términos humanos, ¿cierto? Terrenales. Por eso él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Imagínense qué palabras. ¿Y para gloria de quién? De mi majestad. ¿Qué le vino a él por esta jactancia? 7 años de locura. Dice que lo apacentaban como un buey comiendo pasto, que creció su cabello y sus uñas como un animal. Pero al final de todo ese tiempo Dios tuvo misericordia de él y le devolvió la razón. Y él terminó glorificando ¿a quién? A Dios. Pero tuvo que ser humillado por la jactancia, porque nos creemos que con nuestros logros y capacidades podemos superar lo que Dios hace, lo cual es imposible. Dice Primera de Corintios capítulo 4. Mire lo que dice y nos dice a nosotros la palabra. Primera de Corintios capítulo 4. Y allí en el capítulo 4 vamos a mirar el versículo 7. 4:7 dice la palabra. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto tira por tierra, hermanitos, para nosotros la jactancia, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia. Esas cosas son abominables a los ojos de Dios. Esas son las cosas que exalta el mundo. ¿Qué es lo que está el mundo buscando todo el tiempo? Vanagloria, grandezas, famas, alabanza de los hombres, reconocimientos. Todo eso lo está buscando el mundo. Pero un hijo de Dios, hermanos, un cristiano, no debe buscar ninguna de esas cosas, porque la gloria es para quién. La gloria solo le pertenece a Dios. La gloria y la honra son para Dios, no para el hombre. Nosotros los seres humanos no somos más que el polvo de la tierra. Dice, porque ¿quién te distingue? O sea, es que estás sacando pecho. Es que ¿quién eres pues? No eres más que un puñado de tierra, comida de gusanos. Si nosotros tenemos algún valor, hermanitos, y lo tenemos es en Cristo Jesús, que en estas vasijas pobres de barro, tan pobres, Dios haya depositado el tesoro más grande que se pueda depositar en cualquier vasija de barro, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, depositada en una simple vasija de barro. ¿Quién nos distingue? Dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Para qué abrimos la boca? ¿Qué es lo que nosotros no hemos recibido? O sea, ¿qué hemos logrado por nuestros propios esfuerzos? ¿Acaso todo no viene de la mano de Dios? Nuestra vida, nuestro sustento, todo. Y si Dios, hermanitos, se desentendiera por un minuto de esta tierra, ¿qué sería de nosotros? Si Dios frenara esta tierra por un segundo, todos seríamos destruidos. Pero estamos en las manos de Dios. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Que el Señor nos ayude con esto, porque es un pecado que afecta al mundo, y esa es la vanagloria y la sabiduría del mundo, buscar todas estas cosas, pero no para un hijo de Dios, mis hermanos, no para un hijo de Dios. Y el cuarto fruto que va a mencionar Santiago, allá en el capítulo 3, es mentir contra la verdad. Por ejemplo, ¿cuál verdad? Bueno, la verdad de que alguien sabio es alguien también que humilde. Y cualquier verdad que se exprese en la palabra de Dios. Una persona que sea sabia según el mundo, pero no según Dios, se va a levantar en contra de las verdades de la palabra de Dios, tratando de qué? De destruirlas, derribarlas, ridiculizarlas. Y tenemos ejemplos en la Biblia, sí. Mire, tercera de Juan,
la tercera carta de San Juan. Vamos a mirar allí el ejemplo de este hombre. Tercera de Juan. Es un solo capítulo. Versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, ¿qué? Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos un hombre que quería tener el primer lugar. Tal vez quería que lo reconocieran como el más sabio, el más prudente, el más elocuente. Y dice que parloteaba con palabras en contra del apóstol San Pablo, en contra de la verdad de Dios. Y aquí queda expuesto en la palabra como un ejemplo para nosotros. No busquemos nunca el primer lugar, hermanos, ni logro ni reconocimientos. Que toda la gloria sea para ¿quién? Para Dios. Entonces Santiago menciona estos frutos de esta falsa sabiduría. Ahora, analicemos un segundo punto que Santiago va a mencionar. Devolvámonos un momentico a Santiago. Carta del apóstol Santiago en el capítulo 3 donde estamos. Para hacernos una pregunta. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo asunto que él va a mencionar? Va a mencionar el por qué. Entonces, si la falsa sabiduría produce esos frutos, celos amargos, contención del corazón y todo esto, ¿por qué razón lo hace? ¿Por qué la falsa sabiduría produce estos frutos? ¿Cuál es la razón? Mire el versículo 2. Perdón, se me corrió la hoja aquí. Sí. Mire Santiago 3. Mire el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. O sea, Santiago está diciendo aquí que esa sabiduría produce esos frutos y esos resultados por una razón. La razón es que esa sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Lo está diciendo él aquí. Dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pensemos en esos tres aspectos ahí un momentico. Primeramente él dice que es terrenal. Es una sabiduría sin ningún interés en el reino de Dios. Solo un interés en este mundo. Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice. Filipenses capítulo 3. Versículo 18. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Hermanitos, hay un segmento muy grande de la humanidad que viven de acuerdo a esta filosofía. O sea, que esta es su filosofía de vida. Dios no está en ninguno de sus pensamientos, ni la palabra de Dios, ni los caminos de Dios, porque están guiados por una sabiduría que es totalmente terrenal, donde están físicamente, espiritualmente, aferrados a esta tierra, aferrados a este mundo, mis hermanos. Llegan a ser enemigos de la cruz de Cristo, dice aquí la palabra de Dios. Dice que el fin para ellos será la perdición, porque su Dios es el vientre. O sea, que son personas que viven solamente para alimentar sus apetitos. Cuando aquí habla del vientre, está hablando de sus apetitos, sean físicos, sean emocionales, lo que sea. Porque el diablo tiene un ramillete muy amplio de cosas para ofrecerle a los seres humanos, placeres, lujuria, todo esto. Dice que viven para eso, para el vientre. Dice, cuya gloria es su vergüenza. Mire esta parte. Dice que la gloria de ellos es su vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas de las que deberían de avergonzarse son por las que sacan pecho. Se glorían de las cosas de las que deberían de sentir vergüenza. Entonces a una persona le parece muy hermoso
enseñarle, por ejemplo, groserías a un niño y sacan pecho con eso, y cuando el niño la repite, se sienten orgullosos de que el niño la está repitiendo, porque su gloria es su vergüenza. Se sienten y sacan pecho porque fueron capaces de matar o herir a otro, porque tuvieron más fuerza que otro en una pelea, en una riña, y quitarle la vida a otro. Sacan pecho por eso, porque su gloria es que su vergüenza, porque tuvieron por muchos años la oportunidad de robar y lo hicieron, y acumularon riquezas y bienes y se llenaron de rapiña y de todo esto, y sacan pecho por eso. La palabra del Señor dice, hermanitos, que hay cosas de las que deberíamos de sentir vergüenza. Y cuando yo escucho a una persona que está dando su testimonio personal y empieza a contar todas las groserías y cosas que hacía antes, y uno lo ve que está es como sacando pecho por eso, hermanito, eso debería darnos más bien que vergüenza. Esas son cosas de las que debemos avergonzarnos. Y una persona guiada por la sabiduría de este mundo, por una sabiduría terrenal, va a sacar pecho por cosas malas. No nosotros los hijos de Dios, no podemos hacer eso. Dice que solo piensan en lo terrenal. Y aquí hay como una piedrita en el zapato, mis hermanos. Y realmente cuando yo leía este texto, a veces uno siente vergüenza delante del Señor. Esta mañana leíamos aquí un texto en San Mateo capítulo 6, donde el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y nosotros leemos ese versículo y nos parece bonito y nos parece importante, pero ¿qué tanto estamos viviendo ese versículo? ¿Qué tanto estamos buscando primeramente el reino de Dios, su justicia y luego lo demás? Porque el Señor dice que aquí hay algunos que solo están pensando en lo terrenal. ¿Será que esto no puede salpicar al pueblo cristiano también? ¿Será que a veces nosotros no tenemos los ojos demasiado puestos en las cosas de esta tierra? Hermanos, hay pecados como la avaricia, que son abominables delante de Dios. La Biblia dice que la codicia le quita la vida a los que la poseen. Cuando uno está tan centrado en las cosas de este mundo, se olvida de Dios. Y es como si estuviera pensando, yo me voy a quedar para siempre en esta tierra. Allá el profeta Isaías, por ahí el capítulo, no recuerdo si es en el 5, está haciendo una amonestación a muchos en Israel. Dice, estaban acumulando casa tras casa, propiedad tras propiedad. Dice, habitaréis vosotros solos sobre la tierra. O sea, ustedes se van a quedar para siempre aquí. Y por ahí en el libro de los Salmos dice el salmista, le dan sus nombres a sus tierras porque piensan que nunca se van a morir. Y alguien decía por ahí en una emisora que llamaba Colmundo hace muchos años, que él no había llegado a ver el primer trasteo, el primer entierro con trasteo. Una señora entró una vez a un funeral de una persona destacada, pues había una persona más o menos importante, murió, bueno, estaba ahí en el ataúd y entró, y era una señora pues que le gustaba como averiguar cosas, ¿cierto? Y entonces se le arrima a los que estaban ahí y les pregunta, ¿oíste? ¿Y qué dejó el muerto? Entonces otro que estaba por ahí escuchando le dijo, ¿sabe qué dejó? Lo dejó todo. Por lo que usted está preguntando, todo lo dejó, todo se quedó. Hermanitos, esta situación hace parte de lo que es la sabiduría del mundo. O sea, pensar solo en las cosas terrenales y no ocuparnos de las cosas espirituales, la oración, el estudio de la palabra, el evangelio, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Eso es más importante, porque lo terrenal se lo come la polilla y los gusanos, el orín. Y cuando yo me muera, mis hermanos, pues en el ataúd no me van a echar la casa, ni el carro, ni nada de esas cosas. Escasamente me llevaré una ropita, de pronto me pondrá la más bonita, para que no me vea muy feito ahí en el cajón. Pero, ¿qué más nos vamos a llevar? Nada, ¿cierto? ¿Sabe qué se lleva el pueblo de Dios cuando muere? Dice, sus obras siguen con ellos, dice la palabra. Lo que hicimos en la obra de Dios.
Es lo único que va a seguir con nosotros. Nada más. No recuerdo el pasaje. Pero así lo dice el texto. Dice que solo sus obras van a seguir con ellos. Lo que hicimos para en la obra de Dios. Para la gloria de Dios. No para nuestra gloria. Entonces, hermanos, esa sabiduría es terrenal. Porque está centrada en las cosas de la tierra. Pero también dice Santiago que es que animal. O sea, esto va como en un descenso. Ya no solo es terrenal, sino que es animal también. ¿Por qué es animal? Porque es irracional. Es irracional, es fuera de lógica y de razón. Así es la sabiduría del mundo. No tiene lógica, no tiene razón. Y tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Mire, por ejemplo, lo que hacen los apóstatas. Miren segunda de Pedro lo que dice. Segunda carta del apóstol San Pedro. Por aquí en el capítulo 2, a partir del versículo 12. 2:12 de segunda de San Pedro. 2:12. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mire por qué es irracional, animal. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire por qué esta sabiduría es irracional, porque lleva a los hombres ¿a dónde? A la destrucción. Y sin embargo los hombres se glorían en su sabiduría, olvidándose de los caminos de Dios. Entonces es animal también esta sabiduría. Y desciende todavía más bajo. Hay un tercer nivel todavía más bajo. Dice que esa sabiduría del mundo es ¿qué? Diabólica. Entonces, ¿quién es el que está detrás de la filosofía del mundo? ¿Quién es el que impulsa todas las filosofías erradas de este mundo? Es Satanás. Miren ustedes cualquier religión de la tierra que se aparte de Dios. ¿De dónde vendrá la raíz de eso? ¿De dónde viene la raíz de eso? ¿Quién será el autor, el que impulsa todo ese tipo de situaciones en la tierra? Y el hombre no es consciente de eso. Hay miles de personas que están metidos en organizaciones religiosas que ni siquiera saben que están siguiendo ¿a quién? A Satanás y no a Dios. Según Primera de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 4. Dice la bendita palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas ¿de quién? De demonios. Y hay personas que podrían pensar, ¿cómo van a haber doctrinas de demonios en la tierra? Esos libros que se han escrito por ahí, pues esos son libros de hombres, son hombres los que los han escrito. Así hablen barbaridades de Dios, pero fueron los hombres los que lo escribieron. Pero saben que Satanás puede inspirar a los hombres también. Y hay hombres que rinden su corazón a él y son inspirados por él para cantar y para hacer muchas cosas. Mucho cuidado, hermanos, con lo que vemos y escuchamos, porque no todo el pueblo de Dios. También podemos ser mal influenciados por lo que Satanás le está inspirando a otros. Ojo con la música. La música muchas veces tiene unos contenidos terribles que atacan el nombre de Dios, que se burlan y blasfeman del nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros a veces toleramos esas cosas. Mucho cuidado, jóvenes, con la música. La música está cargada de una inspiración satánica, mucha de ella. No estoy diabolizando toda la música, satanizándola toda, pero el tiempo en el que estamos viviendo, un contenido muy fuerte de la música tiene una inspiración satánica. ¿Por qué satánica? Porque los hombres que escribieron esas letras ya se rindieron a Satanás para tener fama, reconocimiento y dinero. Ayer veía yo o se escuchaba pues con mucha tristeza, ¿cierto? Cómo la gente se aglomera por multitudes
para escuchar conciertos de personas que deshonran el nombre de Dios. Y entre más caídas tiene una agrupación, más seguidores tiene. Entre más blasfemen el nombre de Dios, más seguidores tienen. Eso es increíble. Que Dios nos ayude, hermanitos, a guardarnos de todas estas cosas, porque esa sabiduría del mundo es terrenal, es animal y también es que diabólica, diabólica. Mucho cuidado, mis hermanos, con lo que vemos o con lo que escuchamos, porque hay mucho simbolismo satánico también. Mucho cuidado, hermanos, incluso, miren, qué tan sutil es el diablo. Hay personas que compran ropa, por ejemplo, y no se fijan en los dibujos que trae la ropa. Saben que la ropa está llena de signos satánicos. Yo a veces me pongo a mirar por ahí y veo muchos jóvenes con unas cosas terribles en su ropa, cruces invertidas, estrellas satánicas, tantas cosas. El diablo penetró, hermanos, hasta los tuétanos de esta sociedad, porque sabe que tiene que poco tiempo. Entonces, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por esta razón, porque esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica, por eso produce esos frutos. Por eso produce esos frutos. Celos amargos, contención, mentira, jactancia, todo eso. Porque es o porque tiene estas características. Ahora, en tercer lugar, el tercer aspecto que va a mencionar Santiago no solamente ya es el fruto ni la razón de ese fruto, sino el resultado. El resultado de vivir guiado por una falsa sabiduría. Lo va a mencionar aquí en Santiago, ahí donde estamos. Mire lo que dice él, capítulo 3, y vamos a concentrarnos en el versículo, aquí en el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. El resultado de una persona que vive bajo la sabiduría de este mundo y que desecha la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que va a cosechar una persona de estas? Dice perturbación y toda obra perversa. Ese es el resultado, ese es el fin de seguir esa falsa sabiduría. Cuando hablamos de perturbación, podemos estar hablando, hermanitos, de la turbación, alteración o la agitación que está azotando al mundo actualmente. O sea, ¿por qué el mundo está tan revolcado? ¿Por qué el mundo ha estado tan agitado, mis hermanitos? Por no buscar ¿qué? La sabiduría de Dios. Mire, Santiago lo va a decir. Mire el capítulo 4 de Santiago. Mire, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ¿de dónde viene todo este desorden de mundo en el que estamos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es la agitación del mundo. Dice, la guerra y los conflictos y todo lo que vemos en el mundo es porque el mundo está siguiendo su propia sabiduría. Y la propia sabiduría del mundo lleva ¿a qué? A la destrucción. Ah, que no es así. Vea las noticias. Hermanitos, usted mira un noticiero hoy día y no le mencionan una noticia buena. Todas son malas. Todas son malas. Que se desaparecieron 1.000 millones de no sé cuánto de pesos y nadie sabe dónde están. Y era la platica de la salud. Era la platica para comprar los medicamentos de la gente pobre del Sisbén. Nivel 1, nivel hasta por debajo del 1. Pero esa platica se perdió. Y así, sígale sumando las guerras. Que Rusia se levanta contra Ucrania, que este se levanta contra el otro, que este quiere destruir al otro y todo el tiempo es una amenaza. Que Corea del Norte nos quiere borrar a todos, que eso es una continua, una cosa aterradora lo que se vive en el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de desechar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que encamina a la bendición.
a la paz. Lo dijo el Señor allá desde el libro de Deuteronomio atrás. Dice: "He aquí que pongo delante de ti que la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia". Pero el hombre más bien escoge que la muerte y la maldición. Por eso hay turbación en este mundo. Por eso el mundo está como está. Isaías 57. Isaías capítulo 57. Y vamos a ubicarnos allí, versículo 20. Dice la palabra de Dios: "Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quién? Para los impíos". Entonces el resultado de vivir fuera de Dios, fuera de sus principios, preceptos y mandamientos, es que no hay paz para los impíos, dice la palabra. Agitación, turbación, todo eso. Pero también Santiago menciona de que otro de los resultados de vivir guiados por esa falsa sabiduría es toda obra perversa. Y el resultado de la falsa sabiduría es una conducta que corrompida. Los celos amargos terrenales mueven a obras que perversas. Vamos a terminar mirando algunos ejemplos que ofrece la Biblia acerca de hombres que se condujeron en esta tierra por la falsa sabiduría, que desecharon el consejo de Dios, y vamos a ver cómo les fue. Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 3, versículo 12. Mire este pasaje. No como Caín, que era de quién? Del maligno. Si Caín era del maligno, entonces ¿cuál sería la sabiduría que guiaba a Caín? La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y mató a su hermano, porque una falsa sabiduría mueve ¿a qué? A obras perversas. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano ¿qué? Justas. O sea que Caín estaba lleno de ¿qué? Celos amargos. Celos amargos. Contención en el corazón. Porque Dios le dijo a Caín: si hicieres el bien no serás enaltecido. No se lo dijo en Génesis, por ahí como en el versículo, en el capítulo, bueno, empezando 4:7. Si bien hicieres no serás enaltecido. Se lo dijo: usted puede hacer lo que es correcto. Haga lo que hizo su hermano Abel, que presentó la ofrenda correcta. Pero ¿qué hizo Caín? Se llenó de celos amargos, contención en el corazón, resistió la voluntad de Dios. ¿Y qué terminó haciendo? Matando a su hermano. Mató a su propio hermano. ¿Por qué? Porque Dios no miró con agrado su ofrenda. ¿Pero por qué Dios no miró con agrado su ofrenda? Porque su corazón no estaba con Dios. Y como su corazón no estaba con Dios, ofreció lo que Dios no le estaba pidiendo. Y se llenó de celos contra su hermano. Mire cómo una cosa mueve a la otra. Otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. 2:14. Dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí tenemos otro hombre contencioso, Balaam. Balaam recibió el mensaje de Dios, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que decir. Dios no le permitió que maldijera a Israel,
pero en su corazón estaba lleno de codicia. Él quería el botín para él quería la recompensa, él quería el dinero por lo que lo estaba mandando el rey de Moab, maldecir a los israelitas. Pero como Dios no se lo permitió, que hasta una mula le habló por ahí en el camino, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Le hizo el quite a la voluntad de Dios. Le dijo, yo no lo puedo, le dijo al rey de Moab, yo no te puedo maldecir a Israel, pero le voy a enseñar cómo lo va a hacer caer. Empiece a mandar a sus jovencitas por allá, las más bonitas, mándelas, para que los israelitas se vayan mezclando con ellas. Y luego ellos van a terminar adorando los ídolos que adoran las hijas de Moab. Hermanos, por ese pecado que está en Números, por ahí como en el capítulo 25, dice que en un día murieron 24,000 israelitas por ese pecado. Ese consejito que le dio Balaam a Balac, rey de los moabitas, porque tenía puesta la mirada en qué, en el dinero, en la recompensa, guiado por la sabiduría de este mundo. Hombre, Dios le estaba hablando, pero tenía contención en el corazón, resistió, estaba lleno de orgullo para dejarse guiar por la palabra de Dios. Y mire lo que terminó haciendo. Finalmente él murió mal, porque por ahí en una guerra él murió. A él lo mataron, a Balaam lo mataron. Los israelitas lo hicieron. Y mire este último, con este terminamos. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, no primera, sino primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Aquí tenemos la cereza que se le pone al pastel. Mire la mujer que vamos a encontrar aquí. Terminamos leyendo este pasaje. Pasadas estas cosas, en el versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire lo que esta mujer hizo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, qué mujer tan espiritual. Mire qué sagacidad, mire el diablo como es. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Hermanos, y esto lo hicieron con Nabot, siguieron las recomendaciones de esta mujer, lo sacaron, pusieron los testigos falsos y le quitaron la vida. Y luego la mujer bien oronda viene y le dice, vaya que ya esta heredad es suya. Pero mire cómo se apoderó de ella. Mire lo que es la sabiduría terrenal. Es una mujer con sagacidad, con mucha astucia, pero la usaba ¿para qué? Para el mal, porque así la sabiduría de este mundo. No le importa matar, destruir, porque el diablo vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Entonces, hermanitos, que Dios nos ayude como iglesia, porque la iglesia también puede ser permeada por una falsa sabiduría.
Y puede ser que entre nosotros se levanten personas para tratar de atacar la palabra de Dios. O puede ser que nosotros mismos argumentemos y nos levantemos contra los mandamientos del Señor. Que Dios nos ayude y nos guarde de esta falsa sabiduría, porque no es sino terrenal, animal y diabólica. Y nos advierte el apóstol Santiago. En una próxima oportunidad vamos a mirar entonces la otra sabiduría que menciona Santiago ahí en ese pasaje también, porque ahí está también. También menciona sus frutos, también menciona el porqué de esos frutos y también habla del resultado de seguir esa sabiduría. Entonces, hermanitos, vamos a orar y démosle gracias al Señor.